La cocinera solo quería aliviar su dolor con una canción. Pero, al cantar en chino en la cocina, el millonario entró en pánico. Al día siguiente, fue despedida sin explicaciones. Pero lo que aquella canción revelaba, lo cambiaría todo para siempre. El vapor del arroz jazmín se alzaba como pequeñas nubes en la cocina de la mansión Vázquez, mezclándose con el aroma del chile poblano que Isabela preparaba para la cena. Sus manos se movían con la precisión de quien había aprendido a cocinar, observando a su madre, Lian, años atrás en su pequeña casa de la colonia Buenos Aires. «Isabela, ¿ya está lista la sopa?», gritó Carmela desde el comedor, su voz atravesando las paredes como una daga afilada. «Sí, señora, enseguida se la sirvo», respondió Isabela, limpiándose las manos en el delantal bordado que había sido de su madre. Era uno de los pocos recuerdos que conservaba de ella, junto con las canciones que solía cantarle mientras cocinaban juntas. 5 años llevaba trabajando en esa mansión de Guadalajara, 5 años siendo invisible para todos excepto cuando necesitaban algo. Al principio había sido diferente, recién llegada, con apenas 23 años y el corazón todavía roto por la pérdida de sus padres. Había intentado ser amigable con los otros empleados, pero pronto aprendió que era mejor mantenerse en silencio, especialmente después de que María, la mucama anterior, le susurrara al oído: «Mija, aquí más vale que te hagas chiquita. La señora Carmela no soporta que nadie le robe la atención. Y tú, pues tú llamas la atención sin proponértelo». Isabela nunca entendió qué había querido decir María, hasta que un día escuchó a Carmela hablando por teléfono con su hermana. «No sé qué le ve Aurelio a esa chinita. Siempre anda revoloteando por la casa como si fuera la dueña. ¿Has visto cómo la mira cuando cree que no me doy cuenta?». Desde entonces, Isabela se había vuelto aún más discreta, casi transparente. Había aprendido a moverse por la casa como una sombra, a aparecer y desaparecer sin hacer ruido, a mantener la mirada baja y las palabras justas. Era una supervivencia que había perfeccionado desde la secundaria, cuando los niños se burlaban de sus ojos almendrados y le gritaban: «China, China, japonesa». En el recreo, sus padres, Roberto Morales y Lian Chen, habían llegado a México en 1985, parte de una pequeña ola migratoria china que buscaba oportunidades en América. Roberto era mexicano de corazón, pero había conocido a Lian durante un viaje de negocios a Hong Kong y se había enamorado perdidamente de aquella mujer menuda que hablaba español, con un acento musical que le derretía el alma. «Nuestra cultura es un regalo, mija, no una vergüenza», le decía siempre Lian cuando Isabela llegaba llorando de la escuela. «Algún día vas a entender que ser diferente te hace especial, no inferior». Pero cuando Isabela tenía 18 años, sus padres murieron en un accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta. O al menos eso le habían dicho. El camión donde viajaban se había salido del camino en una curva peligrosa, y los cuerpos habían quedado tan destrozados que apenas pudieron identificarlos. Isabela se quedó sola en el mundo, con apenas los ahorros suficientes para pagar el funeral y una pequeña herencia que se esfumó rápidamente entre gastos y deudas. «Isabela, ¿dónde te metiste? La sopa se está enfriando». La voz de Carmela la sacó de sus recuerdos. Rápidamente sirvió la sopa wonton que había aprendido a preparar viendo videos en YouTube, ya que su madre nunca había tenido tiempo de enseñarle todas las recetas familiares. Era irónico. Había tenido que recurrir a extraños en internet para reconectar con sus raíces culinarias. Mientras cargaba la bandeja hacia el comedor, pudo escuchar voces masculinas en el estudio de Aurelio. No era raro que tuviera reuniones a esa hora, pero algo en el tono de la conversación la hizo detenerse. Las palabras llegaban amortiguadas, pero alcanzó a distinguir dinero, problema y China. «No podemos permitirnos que esto se complique más», decía Aurelio con esa voz grave que usaba cuando estaba preocupado de verdad. «Si Chen Wei no cierra el contrato, estamos jodidos». Isabela conocía esa expresión. La había escuchado varias veces en los últimos meses, siempre acompañada de miradas tensas entre Aurelio y sus socios. Sabía que los negocios no iban bien, que había problemas con algunos proyectos inmobiliarios, pero nunca había entendido la magnitud real del problema. «Señora, su sopa», anunció mientras entraba al comedor, donde Carmela revisaba obsesivamente su teléfono. Carmela tenía 42 años, pero se veía mayor debido a la tensión constante que cargaba en el rostro.
Era de esas mujeres que habían sido hermosas en su juventud y ahora se aferraban desesperadamente a los restos de esa belleza con cirugías, tratamientos y una cantidad obscena de maquillaje. Provenía de una familia de abolengo tapatío que había perdido su fortuna en los años 90, y su matrimonio con Aurelio había sido tanto por amor como por necesidad económica. ¿Ya preparaste el menú para mañana?, preguntó sin levantar la vista del teléfono. Sí, señora. El señor Chen llega a las 8, ¿verdad? Carmela la miró con esos ojos de halcón que siempre la ponían nerviosa. ¿Y tú cómo sabes eso? Pues, el señor Aurelio me pidió que preparara algo especial para el invitado, mintió Isabela. En realidad lo había escuchado por casualidad, pero era mejor no admitirlo. Ah, sí, ese chino rico que va a salvar el pellejo de mi marido, dijo Carmela con sarcasmo. Más le vale que todo salga bien, porque si no, ya veremos qué va a pasar con esta casa y con todos ustedes. Había algo amenazante en su tono, una frustración que Isabela había notado crecer en los últimos meses. Carmela siempre había sido difícil, pero últimamente estaba imposible. Gritaba por cualquier cosa, cambiaba las órdenes constantemente y parecía buscar excusas para regañar a todo el personal esa noche, mientras terminaba de limpiar la cocina. Isabela pensó en sus padres. ¿Qué habrían hecho ellos en su situación? Roberto siempre había sido un hombre trabajador pero soñador, que creía que en México cualquiera podía prosperar con esfuerzo. Lian, por su parte, era más práctica, más observadora. Tenía esa sabiduría silenciosa de quien había tenido que adaptarse a un país completamente diferente al suyo. Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo, se repetía Isabela mientras apagaba las luces de la cocina, pero la verdad era que se sentía perdida, atrapada en una vida que no era realmente suya, sirviendo a gente que la veía como un mueble más de la casa. No sabía que al día siguiente todo iba a cambiar para siempre. El día había comenzado como una tormenta en la mansión Vázquez. Desde las 6 de la mañana, Carmela había estado gritando órdenes como general en batalla, supervisando cada detalle de lo que ella misma había llamado la noche más importante de nuestras vidas. Isabela, los manteles están mal puestos. Y esas copas tienen manchas. ¿Cómo se te ocurre poner la mesa así cuando viene el invitado más importante que hemos tenido?, vociferó mientras revisaba el comedor principal por tercera vez. Isabela suspiró y comenzó a limpiar las copas nuevamente, aunque sabía perfectamente que estaban impecables. Había aprendido que cuando Carmela estaba nerviosa, era mejor no contradecirla. La tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Aurelio había bajado a desayunar con ojeras marcadas y el ceño fruncido. Se veía 10 años mayor que sus 45, como si el peso de sus problemas financieros estuviera literalmente envejeciéndolo día con día. ¿Ya confirmaste que el intérprete va a llegar a tiempo?, le preguntó a Carmela mientras revisaba obsesivamente su teléfono. Sí, mi amor. La agencia confirmó que estará aquí a las 7:30. Fernando Gutiérrez, especialista en mandarín de negocios, respondió Carmela, aunque su voz sonaba menos segura de lo usual. Isabela había escuchado esa conversación mientras servía el café, y algo le había llamado la atención. Durante sus años trabajando en la casa, había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar cuándo las cosas no iban como deberían, y esa mañana, definitivamente algo no cuadraba. A las 3 de la tarde llegaron los meseros adicionales que habían contratado para la ocasión. La casa se llenó de movimiento, floristas acomodando arreglos, personal de limpieza dando los últimos retoques, y Carmela corriendo de un lado a otro como gallina sin cabeza. Este Chen Wei es como el mismísimo papa para Aurelio, le susurró Rosa, la mucama, a Isabela mientras pulían la vajilla buena. Dicen que si no cierra este negocio, vamos a tener que buscar trabajo en otra parte. ¿Tan mal están las cosas?, preguntó Isabela, aunque ya sospechaba la respuesta. Peor de lo que imaginas, mija. Mi compadre que trabaja en el banco dice que Aurelio debe una lana que ni te imaginas. Parece que se metió en unos negocios medio chuechos y ahora están viniendo por él. Isabela sintió un escalofrío. Sabía que Aurelio no era exactamente un santo en sus negocios, pero nunca había imaginado que las cosas estuvieran tan feas. De repente entendió por qué Carmela había estado tan insoportable últimamente. A las 6 de la tarde, mientras Isabela terminaba de preparar los aperitivos que había diseñado especialmente para Chen Wei,
una fusión de sabores mexicanos y asiáticos que esperaba impresionar al invitado. Escuchó el teléfono de la casa sonar insistentemente. «Isabela, contesta el teléfono», gritó Carmela desde el segundo piso, donde se estaba arreglando. «¿Residencia Vázquez?», respondió Isabela. «Buenas tardes. Habla Fernando Gutiérrez de Intérpretes Profesionales. Necesito hablar urgentemente con el señor Vázquez». El corazón de Isabela se aceleró. Algo en el tono del hombre no sonaba bien. «Un momento, por favor», dijo, y corrió a buscar a Aurelio, quien estaba en su estudio revisando contratos. «Señor, lo buscan por teléfono. Es el intérprete». Aurelio levantó la bocina con una sonrisa, pero Isabela vio cómo su expresión se desplomaba conforme escuchaba. «¿Cómo que no puede venir? Tenemos un contrato. Esto es inaceptable». Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido. «Un accidente. No me importa si se quebró la pierna. Necesito un reemplazo ya». Isabela se quedó parada en la entrada del estudio, viendo cómo Aurelio se desmoronaba frente a sus ojos. Cuando colgó el teléfono, tenía la cara roja de la ira y la desesperación. «Carmela, ven acá inmediatamente», gritó. Carmela bajó corriendo las escaleras, todavía en bata y con la cara a medio maquillar. «¿Qué pasó? ¿Por qué gritas así? El intérprete tuvo un accidente. No va a venir. Chen Wei llega en 2 horas, y no tenemos a nadie que pueda traducir la reunión más importante de nuestras vidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela vio cómo Carmela se ponía pálida bajo el maquillaje. «Llama a la agencia, que manden a otro», susurró Carmela. «Ya lo hice. No tienen a nadie disponible. Todos sus intérpretes están ocupados o no manejan el dialecto específico que necesitamos». Aurelio comenzó a caminar en círculos por el estudio como animal enjaulado. Se pasaba las manos por el cabello, desacomodándose el peinado que había llevado horas en perfeccionar. «Vamos a tener que cancelar», murmuró. «Vamos a tener que decirle a uno de los inversionistas más importantes de Asia que cancele su viaje porque somos unos pendejos que no pudimos contratar un intérprete confiable». «No digas eso», exclamó Carmela. «Tiene que haber una solución. ¿Qué tal si usamos Google Translate? Carmela, estamos hablando de $50 millones. No puedo cerrar el negocio más importante de mi vida usando una aplicación del teléfono». Isabela se dio cuenta de que seguía parada ahí, observando el drama familiar como si fuera una telenovela. Debería irse, regresar a la cocina y fingir que no había escuchado nada, pero algo la mantenía ahí, algo que no podía explicar. De repente, recordó las palabras de su madre. «Nuestra cultura es un regalo, mija, no una vergüenza». Durante años había escondido su herencia china. Había fingido que no existía, que no la definía, pero ahí estaba, viendo a la familia que la empleaba desmoronarse por la falta de algo que ella sí tenía. «Señor», dijo tímidamente. Aurelio y Carmela se voltearon hacia ella como si hubieran olvidado que existía. «¿Qué quieres, Isabela? ¿No ves que estamos en crisis?», espetó Carmela. Yo hablo mandarín», susurró Isabela, sintiendo cómo las palabras salían de su boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este era el silencio del shock, de la incredulidad total. «¿Qué dijiste?», preguntó Aurelio, acercándose a ella como si no hubiera escuchado bien. «Que hablo mandarín, señor. Mi madre me enseñó desde pequeña. Puedo ayudarlos con la traducción». Carmela soltó una carcajada amarga. «La empleada doméstica va a ser nuestro intérprete. Estás loca, Aurelio. ¿Qué va a pensar Chen Wei?». Pero Aurelio tenía una expresión diferente en el rostro. Era la mirada de un hombre ahogándose que acababa de ver un salvavidas. «¿Que también lo hablas?», preguntó, ignorando completamente a su esposa. «Bien, señor. Mi madre siempre decía que era importante mantener vivo el idioma. Hablábamos mandarín en casa todas las noches». Aurelio se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Isabela podía escuchar su propio corazón latiendo en los oídos. «No tenemos opción», murmuró finalmente. «Literalmente no tenemos ninguna otra opción». Y en ese momento, sin saberlo, el destino de todos en esa casa había cambiado para siempre. Chen Wei llegó puntualmente a las 8 de la noche, como era su costumbre. Era un hombre de 52 años, elegante y sereno, con esa presencia que solo tienen las personas acostumbradas al poder. Su traje gris oscuro era impecable,
y sus movimientos calculados denotaban la disciplina de quien había construido un imperio desde cero. Isabela lo observó desde la cocina mientras Aurelio lo recibía en la entrada principal. Se había cambiado el uniforme de empleada por un vestido negro sencillo que Carmela le había prestado a regañadientes, murmurando algo sobre presentar al menos un mínimo de decencia. Recuerda, le había susurrado a Aurelio momentos antes, con una mezcla de desesperación y esperanza en los ojos. De ti depende que salvemos todo esto. No la cagues. Era la primera vez en 5 años que Aurelio le hablaba como si fuera una persona real, no un mueble que servía comida. Isabela sintió una extraña mezcla de nervios y determinación corriendo por sus venas. Señor Chen, es un honor tenerlo en nuestra casa, dijo Aurelio en inglés mientras lo guiaba hacia el salón principal. Chen Wei respondió algo en mandarín, y ambos hombres se voltearon hacia Isabela expectantes. Era su momento. El señor Chen dice que es un placer estar aquí y que aprecia mucho la hospitalidad mexicana, tradujo Isabela con voz clara, sorprendiéndose a sí misma de lo natural que sonaba. La cara de alivio de Aurelio fue instantánea. Chen Wei la miró con curiosidad, claramente intrigado de encontrar una intérprete china en una mansión tapatía. Durante la primera hora, todo transcurrió con normalidad. Isabela traducía las conversaciones sobre negocios, proyectos inmobiliarios y cifras millonarias. Se sentía extraña estar sentada en el mismo sofá donde normalmente solo limpiaba, pero poco a poco fue encontrando su ritmo. Chen Wei era un hombre inteligente y observador. Isabela notó cómo sus ojos se movían por la habitación, analizando cada detalle, cada gesto de Aurelio, cada palabra que ella traducía. Era evidente que no había llegado tan lejos en los negocios por casualidad. Su intérprete es muy competente, le comentó Chen Wei a Aurelio en mandarín, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, cuando Isabela tradujo el comentario. Aurelio se hinchó de orgullo, como si él hubiera entrenado personalmente a Isabela en el idioma. Sí, bueno, siempre nos aseguramos de tenerlo mejor, respondió, y la sonrisa de Chen Wei se volvió aún más enigmática. La conversación de negocios se intensificó cuando comenzaron a discutir los detalles del contrato. Aurelio necesitaba una inversión de $50 millones para un proyecto de desarrollo turístico en Puerto Vallarta. Según él, sería una revolución en el turismo de lujo mexicano. Según Chen Wei, los números no cuadraban completamente. Las proyecciones son muy optimistas, comentó Chen Wei, revisando los documentos. El mercado turístico en México ha tenido fluctuaciones importantes en los últimos años. Aurelio comenzó a sudar. Isabela podía ver cómo se ponía más nervioso con cada pregunta que Chen Wei hacía. Las respuestas empezaron a volverse evasivas, llenas de jerga empresarial que no decía realmente nada. Fue entonces cuando Chen Wei hizo una pausa en la conversación y se dirigió directamente a Isabela en mandarín. ¿De dónde eres originalmente?, le preguntó con genuina curiosidad. Nací aquí en Guadalajara. Señor, pero mis padres vinieron de Hong Kong, respondió Isabela, sintiendo un calor extraño en el pecho al hablar de sus raíces después de tanto tiempo. Ah, Hong Kong, una ciudad hermosa. ¿Mantuviste las tradiciones familiares? Isabela vaciló. Podía sentir los ojos de Aurelio clavados en ella, esperando que tradujera la conversación, pero algo en la manera en que Chen Wei le preguntaba le hizo sentir que esta conversación era solo para ellos dos. Algunas, señor. Mi madre solía cantarme las canciones tradicionales. Los ojos de Chen Wei se iluminaron. ¿Conoces la canción de bienvenida para huéspedes honorables? Es una tradición muy antigua. El corazón de Isabela se aceleró. Conocía esa canción. Su madre se la había enseñado cuando era pequeña, diciéndole que era importante saber cómo recibir a las visitas con el respeto que merecían, pero cantarla ahí, frente a Aurelio y Carmela, significaría exponerse completamente. ¿Qué están hablando?, preguntó Aurelio con ansiedad evidente en su voz. Isabela respiró profundo. En ese momento recordó las palabras de su madre. Nuestra cultura es un regalo, mija, no una vergüenza. Durante años había escondido quién realmente era. Tal vez era hora de dejar de hacerlo. El señor Chen me preguntó sobre las tradiciones de hospitalidad china, tradujo Isabela. Le dije que conozco la canción tradicional de bienvenida para huéspedes honorables. ¿Una canción? Aurelio pareció confundido. Chen Wei sonrió y asintió, diciendo algo en mandarín que hizo que Isabela se sonrojara. Dice que sería un honor escucharla,
si no me molesta cantarla. Aurelio miró a Isabela como si acabara de sugerirle que se pusiera a bailar ballet en la mesa de centro, pero Chen Wei tenía una expresión expectante, y Aurelio sabía que no podía arriesgarse a ofender a su invitado. «Por favor», murmuró, aunque claramente no entendía qué estaba pasando. Isabela se puso de pie, sintiendo cómo las piernas le temblaban ligeramente. Cerró los ojos por un momento y se transportó a su infancia. A esas noches cuando su madre la arrullaba con melodías ancestrales que hablaban de respeto, hospitalidad y honor familiar, comenzó a cantar con voz suave pero clara. La melodía era hermosa, melancólica pero llena de calidez. Las palabras hablaban de abrir las puertas del corazón para recibir a un amigo, de compartir lo mejor de uno mismo con quien viene de lejos buscando refugio y hermandad. El efecto fue inmediato. Chen Wei cerró los ojos, claramente emocionado. Cuando Isabela terminó, había lágrimas en los ojos del empresario. Hace 20 años que no escuchaba esa canción. Susurró en mandarín. Con la voz quebrada, mi abuela solía cantármela cuando era niño. Aurelio miraba la escena sin entender completamente lo que estaba pasando, pero intuyendo que algo importante había ocurrido. Chen Wei se limpió discretamente los ojos y miró a Isabela con una expresión completamente diferente. «Tienes un corazón hermoso, pequeña. Tu madre te educó bien». Cuando Isabela tradujo las palabras, Aurelio finalmente entendió la magnitud de lo que había pasado. Chen Wei ya no era solo un inversionista frío analizando números. Era un hombre que había sido tocado por un momento de humanidad genuina. «Señor Vázquez», dijo Chen Wei en inglés, sorprendiendo a todos. «Creo que podemos llegar a un acuerdo». El resto de la noche pasó como en un sueño. Chen Wei firmó el contrato sin más objeciones. Incluso mejoró algunas condiciones que Aurelio no se había atrevido a pedir. Cuando finalmente se fue, cerca de la medianoche, estrechó la mano de Isabela con especial calidez. «Gracias por recordarme por qué hago negocios con gente, no solo con números», le dijo en mandarín. Aurelio estaba eufórico. Había salvado su imperio. Había conseguido los 50 millones que necesitaba. Había evitado la ruina total. Y todo gracias a una empleada doméstica que había resultado ser su salvación. Pero mientras celebraba con una copa de whisky, no notó la expresión de Carmela, que había observado toda la noche desde las sombras. No vio cómo los ojos de su esposa se habían llenado de una furia fría y calculadora cada vez que Aurelio miraba a Isabela con admiración y gratitud. No se dio cuenta de que, al salvar su imperio, había desatado una tormenta que destruiría todo lo que creía conocer. Isabela despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en su mundo. Por primera vez en años, se había sentido vista, valorada, incluso respetada. La noche anterior había sido como un sueño donde finalmente pudo mostrar quién era realmente, sin esconderse detrás de la máscara de empleada invisible. Se levantó temprano, como siempre, y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Aurelio había salido en el primer vuelo a Ciudad de México para firmar los documentos finales del contrato con Chen Wei, dejando la casa en esa calma tensa que siempre seguía a las grandes celebraciones. Mientras preparaba café, Isabela tarareaba sin darse cuenta la canción que había cantado la noche anterior. Era la primera vez en años que se sentía conectada con sus raíces, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado dormida. «¿Qué tan contenta estás?», la voz de Carmela la hizo sobresaltar. Isabela se volteó y la encontró parada en la entrada de la cocina, todavía en bata, pero con una expresión que no había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, algo que le erizó la piel. «Buenos días, señora. ¿Le preparo su té de manzanilla?», preguntó Isabela, tratando de mantener el tono normal. «No necesito té», respondió Carmela, acercándose lentamente. «Necesito hablar contigo». Isabela sintió que el estómago se le encogía. Conocía esa voz, ese tono aparentemente calmado que Carmela usaba cuando estaba a punto de explotar. Era como el silencio antes de la tormenta. «¿Pasó algo, señora?». Carmela soltó una risa seca, sin humor. «¿Que si pasó algo? Ay, Isabela, qué inocente eres. O qué buena actriz. No entiendo. No entiendes». El grito resonó por toda la cocina como un latigazo. «Claro que no entiendes. 5 años. 5 años haciéndote la tonta.
la empleadita humilde que solo sabe limpiar y cocinar. Isabela retrocedió instintivamente. Nunca había visto a Carmela así de furiosa, con las venas del cuello marcadas y las manos temblando de rabia. Señora, yo solo hice lo que usted y el señor Aurelio me pidieron. No me vengas con esa mamada. Carmela se acercó más, invadiendo su espacio personal. Anoche vi cómo te miraba mi marido. Vi esa cara de admiración, de respeto. Nunca me ha mirado así a mí. Yo no hice nada malo, señora. Solo traduje la conversación. Y cantaste. Las palabras salieron como escupitajos. Te pusiste a cantar como una geisha barata para impresionar al chino. Y funcionó. ¿Verdad que funcionó? Hasta mi marido se quedó baboseando. Isabela sintió que las mejillas se le encendían. La acusación era tan injusta, tan retorcida, que por un momento se quedó sin palabras. No fue así, señora. El señor Chen me pidió. Me vale madres lo que te pidió el chino. Carmela estaba gritando ahora, completamente fuera de control. Lo que me importa es que mi marido te vea como algo más que la sirvienta que eres. Yo soy solo la empleada. Señora, nada más. Exacto, eres la empleada. Y las empleadas no se ponen a hacer shows para impresionar a los invitados. No se sientan en mi sala como si fueran de la familia. Y definitivamente no hacen que sus patrones las vean como algo especial. Cada palabra era como una bofetada. Isabela se dio cuenta de que todo lo que había sentido la noche anterior había sido una ilusión. Para Carmela, ella seguía siendo exactamente lo mismo, una amenaza que necesitaba ser eliminada. ¿Sabe qué creo?, continuó Carmela, caminando en círculos alrededor de Isabela como un depredador. Creo que tienes mucho tiempo planeando esto. Creo que has estado esperando la oportunidad perfecta para impresionar a mi marido. Eso no es cierto. ¿Y sabes qué más creo? Carmela se dirigió hacia el cajón donde guardaban el dinero de los gastos de la casa. Creo que has estado robando. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué? No, yo jamás. Ayer había 1000 pesos en este cajón, dijo Carmela, agitando unos billetes. Ahora solo hay 800. ¿Dónde están los otros 200, Isabela? Yo no toqué ese dinero, señora. Debe ser un error. Error mis huevos. Carmela se acercó tanto que Isabela pudo oler su aliento a cigarrillo y resentimiento. Eres una ratona, una maldita ratona que lleva años robándome y ahora se quiere tirar a mi marido. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Isabela, no por las acusaciones, que sabía que eran falsas, sino por la injusticia abrumadora de la situación. Después de años de servicio leal, después de salvar los negocios de Aurelio la noche anterior, Carmela la estaba destruyendo con mentiras. Señora, por favor, usted sabe que yo nunca. Lo que yo sé es que ya no quiero verte en mi casa, gritó Carmela. Estás despedida. Vete de aquí antes de que regrese mi marido, o le voy a contar que te cachamos robando. Isabela se quedó paralizada. ¿Despedida? ¿Después de 5 años? ¿Después de salvar el contrato más importante de Aurelio? Pero señora, el señor Aurelio no está aquí, y cuando regrese, le voy a explicar muy bien qué clase de víbora teníamos en casa. Tienes 1 hora para largarte. 1 hora, pero mis cosas, tus cosas valen madre. Lo único que te vas a llevar es la ropa que traes puesta. Carmela sacó su teléfono. Y como se te ocurra contarle a alguien lo que pasó anoche, me voy a encargar de que no consigas trabajo ni de lavatrastes en toda la ciudad. Conozco gente en todas partes, y te voy a enterrar. Isabela se quedó ahí parada, temblando, viendo cómo su mundo se desmoronaba en cuestión de minutos. La mujer que tenía enfrente ya no era la Carmela difícil, pero predecible de siempre. Era una furia desatada, una mujer que había encontrado el blanco perfecto para toda su frustración y celos acumulados. Y una cosa más, agregó Carmela con una sonrisa cruel. Si alguna vez se te ocurre acercarte a mi marido, si alguna vez tratas de contactarlo, me voy a encargar personalmente de que sepan qué clase de ladrona eres. Voy a arruinar tu reputación de tal manera que no vas a poder conseguir trabajo ni limpiando baños públicos. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo la estaban despidiendo injustamente, la estaban amenazando con destruir cualquier posibilidad de futuro que pudiera tener. Con las piernas temblorosas, se dirigió hacia la puerta de servicio. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta
y el peso aplastante de la injusticia. Mientras caminaba por las calles de Guadalajara bajo el sol matutino, Isabela se dio cuenta de que había sido ingenua al pensar que una sola noche podía cambiar años de invisibilidad. Para gente como los Vázquez, ella siempre sería desechable, pero lo que no sabía Isabela era que esta no era el final de su historia, era apenas el comienzo de algo mucho más grande, algo que involucraría secretos enterrados, venganzas que había estado esperando años para salir a la luz, y una verdad sobre la muerte de sus padres que cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. Por ahora, solo tenía que sobrevivir al día y encontrar un lugar donde refugiarse. Mientras decidía qué hacer con los pedazos de su existencia destrozada, Isabela caminó por las calles de Guadalajara durante 3 horas antes de recordar que tenía un lugar a donde ir. Su tía Graciela vivía en la colonia americana, en una casa pequeña pero acogedora, que siempre olía a incienso y comida casera. Era la hermana menor de su madre, la única familia que le quedaba en el mundo. Cuando tocó la puerta, tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la ropa arrugada de haber caminado bajo el sol despiadado de mediodía. Graciela abrió la puerta y su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a preocupación maternal. «Ay, mijita, ¿qué te pasó?», exclamó, jalándola hacia adentro sin hacer más preguntas. Graciela Chen Morales tenía 55 años y había heredado la sabiduría tranquila de su familia china, pero también la calidez expansiva de su adopción mexicana. A diferencia de Lian, que había sido más reservada, Graciela siempre había sido la rebelde de la familia, la que se negó a esconder sus raíces y abrió un pequeño restaurante de comida fusión que, aunque nunca la hizo rica, le había dado una vida digna. «Siéntate, mi amor, te voy a hacer un té y me vas a contar qué chingados pasó», dijo Graciela, usando esas palabrotas que tanto escandalizaban a la comunidad china más conservadora. Entre sollozos y sorbiéndose la nariz, Isabela le contó toda la historia: la noche con Chen Wei, la canción, el éxito del contrato y finalmente la furia destructiva de Carmela y las acusaciones de robo. Graciela la escuchó en silencio, pero Isabela podía ver cómo se iba tensando conforme avanzaba el relato. «Esa pinche vieja envidiosa», murmuró Graciela cuando Isabela terminó. «Siempre supe que trabajar para esa gente te iba a traer problemas. ¿Qué voy a hacer, tía? No tengo dinero, no tengo trabajo, y Carmela amenazó con arruinar mi reputación si trato de conseguir algo. Primero, te vas a quedar aquí el tiempo que necesites», dijo Graciela con firmeza. «Esta es tu casa tanto como la mía. Segundo, esa amenaza de Carmela no vale madres. En esta ciudad hay mucha gente que conoce tu trabajo y tu honestidad». Isabela se sintió un poco mejor, pero la humillación seguía quemándole en el pecho como ácido. «Tía, ¿por qué la gente nos odia tanto? ¿Por qué siempre tenemos que escondernos?». Graciela se quedó callada por un momento largo, como si estuviera debatiendo internamente algo importante. «Mijita, siéntate bien. Hay cosas que tu mamá quería contarte cuando fueras mayor, pero pues ya nunca tuvo la oportunidad». Isabela sintió un escalofrío de premonición. «¿Qué cosas?». «Cosas sobre por qué realmente murieron tus papás». El mundo de Isabela se detuvo por completo. Durante 10 años había vivido con la versión oficial: un accidente automovilístico en una carretera peligrosa, mala suerte, una tragedia más de las miles que pasan todos los días. «¿Qué quieres decir con realmente?», susurró. Graciela se levantó y fue hacia una cómoda vieja en el rincón de la sala. Sacó una caja de cartón que estaba escondida detrás de unos libros y regresó con ella. «Tu mamá me pidió que te diera esto cuando cumpliera 25, pero después de lo que me acabas de contar, creo que ya es hora». Dentro de la caja había documentos, fotografías y una carta escrita con la letra delicada de su madre. Isabela reconoció inmediatamente esa caligrafía que mezclaba caracteres chinos con español. «Lee la carta primero», dijo Graciela, sentándose a su lado, con manos temblorosas. Isabela desdobló la carta. Estaba fechada apenas 2 semanas antes del accidente. «Mi querida Isabela, si estás leyendo esto, significa que algo nos pasó a tu papá y a mí. Espero estar equivocada. Espero que Graciela te esté dando esta carta en tu cumpleaños 25 y que nosotros estemos ahí contigo, riéndonos de mis paranoias. Pero si no es así, necesitas saber la verdad. Tu papá y yo no somos solo dueños de un pequeño negocio de importaciones.
Desde hace 3 años hemos estado investigando una red de lavado de dinero que involucra a empresarios mexicanos y organizaciones criminales asiáticas. Todo empezó cuando nos pidieron que usáramos nuestras conexiones en Hong Kong para facilitar ciertas transacciones. Al principio pensamos que era legal, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos siendo usados para lavar dinero de la droga. Cuando nos negamos a seguir participando, comenzaron las amenazas. Hemos estado recopilando evidencias durante meses. Los documentos están en esta caja. Si algo nos pasa, llévalo todo a las autoridades. Pero ten cuidado, mi amor. Esta gente es peligrosa, y algunos de sus socios son gente poderosa en esta ciudad. El principal contacto mexicano se hace llamar El Constructor. No sabemos su nombre real, pero sabemos que es un empresario importante de Guadalajara que usa sus proyectos inmobiliarios para lavar el dinero. Cuídate mucho, mi niña preciosa. Nunca olvides que nuestra cultura es un regalo, no una vergüenza. Y si algo nos pasa, no es tu culpa. Solo fuimos 2 tontos que creíamos que podíamos pelear contra gente más poderosa que nosotros. Con todo mi amor, tu mami. Isabela leyó la carta 3 veces, antes de que las palabras realmente penetraran en su cerebro. Sus padres no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados por negarse a participar en un esquema criminal. ¿Tú sabías esto?, le preguntó a Graciela con voz ronca. Lo sospechaba. Tu mamá había estado muy nerviosa las últimas semanas, pero nunca me dijo los detalles. Encontré la caja cuando fui a limpiar su casa después del accidente. Isabela revisó los documentos con manos que no podían parar de temblar. Había fotografías de encuentros secretos, registros de transacciones bancarias sospechosas, nombres y direcciones, y en el centro de todo, referencias constantes a El Constructor y sus proyectos inmobiliarios en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, el mismo lugar donde Aurelio tenía su nuevo proyecto millonario. Tía, susurró Isabela, sintiendo como si acabara de recibir un golpe en el estómago. ¿Cuándo fue que mis papás empezaron a investigar esto? Según lo que me contó tu mamá, como en 2005 o 2006. ¿Por qué? Isabela hizo cálculos rápidos en su cabeza. Sus padres murieron en 2008. Aurelio había comenzado su carrera como desarrollador inmobiliario importante alrededor de 2005, cuando compró sus primeros terrenos en la costa. Creo que sé quién es el constructor, murmuró. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Isabela le contó a Graciela sobre Aurelio, sobre sus negocios sospechosos, sobre el proyecto en Puerto Vallarta que necesitaba los $50 millones de Chen Wei para no quebrar. Todo encajaba de una manera que le daba náuseas. No puede ser casualidad que terminara trabajando para él, dijo Isabela. De todas las casas en Guadalajara, ¿cómo fui a parar justamente con el hombre que posiblemente mató a mis padres? Graciela se quedó callada por un momento. O tal vez no fue casualidad, dijo finalmente. ¿Te acuerdas de cómo conseguiste ese trabajo? Isabela frunció el ceño, tratando de recordar. Había sido hace 5 años, poco después de que se le acabaran los ahorros de sus padres. Había estado desesperada, buscando trabajo en todas partes. Fue Rosa, recordó súbitamente. Rosa, la mucama que trabajaba antes ahí, me dijo que necesitaban una cocinera y me recomendó. ¿Y Rosa cómo te conocía? Pues era amiga de mi mamá. Venía al restaurante de vez en cuando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se dio cuenta de que tal vez había estado siendo observada desde mucho antes de conseguir ese trabajo. Tal vez alguien había querido tenerla cerca del hombre que había matado a sus padres. Pero, ¿por qué? ¿Y quién? Las preguntas se multiplicaban en su cabeza como virus, infectando cada recuerdo que tenía de los últimos 5 años. ¿Cuánto de su vida había sido real? ¿Y cuánto había sido una mentira cuidadosamente construida? Una cosa sí sabía con certeza. Ya no era la misma mujer indefensa que había salido llorando de la mansión Vázquez esa mañana. Ahora tenía un propósito, una misión que había estado esperando 10 años para comenzar. Era hora de que Aurelio Vázquez pagara por lo que había hecho. 3 días habían pasado desde que Isabela descubriera la verdad sobre la muerte de sus padres. 3 días de insomnio, de repasar una y otra vez los documentos que su madre había escondido, de tratar de armar el rompecabezas de una conspiración que había estado frente a sus ojos durante 5 años sin que se diera cuenta. Graciela había cerrado el restaurante esos días
para acompañar a su sobrina en el proceso de asimilar la información. La casa pequeña se había convertido en una especie de centro de operaciones improvisado, con documentos esparcidos por la mesa del comedor y notas pegadas en las paredes como si fueran detectives en una película. «Mira esto, mijita», dijo Graciela, señalando una fotografía borrosa que mostraba a un hombre de espaldas entrando a un edificio. «Tu mamá escribió atrás que este era el constructor, saliendo de una reunión en el Hotel Presidente». Isabela estudió la imagen. La figura era difusa, pero algo en la postura, en la manera de caminar, le resultaba familiar. «Se parece a Aurelio», murmuró. «Pero no puedo estar segura. ¿Y qué vas a hacer con toda esta información?». Era la pregunta que había estado evitando durante 3 días. Sabía que debería ir a la policía, presentar las evidencias, confiar en que el sistema de justicia funcionara, pero también sabía que Aurelio tenía conexiones poderosas, que había sobrevivido más de 15 años en un negocio lleno de corrupción, y que un puñado de documentos de 10 años atrás posiblemente no fueran suficientes para derribarlo. Antes de que pudiera responder, el teléfono de la casa sonó. Graciela contestó con su habitual «¿Bueno? ¿Con quién hablo?», preguntó una voz masculina con acento extranjero. «Con Graciela Chen». «¿Quién busca?». «Busco a Isabela Morales. Soy Chen Wei». Isabela sintió como si el corazón le fuera a saltar del pecho. Se levantó de un brinco y le arrebató el teléfono a su tía. «Señor Chen, ¿cómo consiguió este número?». «Señorita Isabela, qué gusto escuchar su voz. He estado buscándola durante 3 días. Su empleador me dijo que había tenido que viajar por una emergencia familiar, pero algo no me cuadraba en su explicación». Isabela miró a Graciela con pánico. ¿Qué debía decir? ¿Cómo explicar que había sido despedida injustamente sin sonar como una empleada resentida? Pues sí, hubo algunos cambios en mi situación laboral. Señorita Isabela, soy un hombre de negocios. He aprendido a detectar cuando me están mintiendo. El señor Vázquez estaba nervioso cuando pregunté por usted, y su esposa parecía molesta solo de escuchar su nombre. ¿Qué realmente pasó? La honestidad en la voz de Chen Wei la tomó por sorpresa. Durante los 5 años trabajando para los Vázquez, nadie había mostrado interés genuino en su bienestar. Nadie se había molestado en preguntar cómo estaba o qué necesitaba. «Me despidieron, señor Chen». La señora Carmela me acusó de robo. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que Isabela pensó que se había cortado la llamada. «¿Robo?», preguntó finalmente Chen Wei, y había algo peligroso en su tono. «¿Usted robó algo?». «No, señor. Jamás haría algo así». Pero ella encontró dinero faltante en un cajón y decidió culparme. «Entiendo. ¿Dónde está usted ahora? ¿Está bien? ¿Necesita algo?». Las preguntas llegaron rápidas, cargadas de una preocupación que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. «Estoy con mi tía. Estamos bien. Gracias por preguntar. Señorita Isabela, ¿podría encontrarse conmigo mañana? Me hospedo en el Hotel Presidente. Hay algo importante que quiero discutir con usted». Isabela miró a Graciela, quien había estado escuchando la conversación, y asintió vigorosamente. «¿A qué hora, señor? ¿Le parece bien a las 2 de la tarde, en el restaurante del lobby? Ahí estaré». «Perfecto. Y señorita Isabela, traiga su currículum». Cuando colgó, Isabela se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraterrestre. «¿Currículum? ¿Para qué querrá mi currículum?». Graciela sonrió por primera vez en 3 días. «Ay, mijita, ¿no te das cuenta? Ese hombre se interesó en ti desde la noche que cantaste. Los chinos son muy leales con la gente que los trata bien, y tú lo impactaste de verdad». Al día siguiente, Isabela se puso el único vestido formal que tenía, uno negro que había comprado para el funeral de sus padres y que raramente usaba. Se veía diferente, más madura, como si los últimos días hubieran acelerado un proceso de transformación que había estado gestándose durante años. El Hotel Presidente era uno de los más elegantes de Guadalajara, con su lobby de mármol y sus enormes ventanales que daban a la catedral. Isabela se sintió fuera de lugar entre tanta opulencia, pero Chen Wei la recibió con una sonrisa cálida que inmediatamente la tranquilizó. «Señorita Isabela, se ve usted muy bien». «¿Cómo está?». «Mejor, señor Chen. Gracias por preguntar». Se sentaron en una mesa apartada, y Chen Wei pidió té para ambos.
Isabela notó cómo el personal del hotel lo trataba con una deferencia especial. Era evidente que su riqueza y poder eran reconocidos internacionalmente. «Quiero comenzar por disculparme», dijo Chen Wei una vez que llegó el té. «Siento que mi presencia en casa de los Vázquez provocó indirectamente su despido. No fue su culpa, señor. Las cosas entre la señora Carmela y yo ya estaban tensas desde antes. Tal vez, pero eso no cambia el hecho de que una mujer honesta y talentosa perdió su trabajo injustamente, y eso no puedo permitirlo». Chen Wei sacó una carpeta de su portafolio y la puso sobre la mesa. «He estado investigando un poco sobre usted, señorita Isabela. Perdone la intromisión, pero cuando conozco a alguien excepcional, me gusta saber más sobre esa persona». Isabela sintió un escalofrío de nerviosismo. ¿Qué habría descubierto? «Descubrí que sus padres tenían un negocio de importaciones muy respetado, que usted estudió hasta preparatoria con calificaciones excelentes, pero tuvo que abandonar los estudios cuando ellos murieron. También descubrí que durante 5 años ha trabajado como empleada doméstica, muy por debajo de sus capacidades reales. Señor Chen, yo también descubrí», continuó él, levantando una mano para interrumpirla gentilmente, «que habla mandarín de manera impecable, que entiende perfectamente la cultura china de negocios, y que tiene esa combinación rara de inteligencia, humildad y dignidad que es imposible de enseñar». Isabela no sabía qué decir. Nadie jamás había visto en ella lo que Chen Wei estaba describiendo. «Por eso quiero hacerle una oferta», dijo él, abriendo la carpeta. «Mi empresa está expandiendo operaciones en América Latina. Necesitamos a alguien que pueda servir como directora de Relaciones Culturales. Alguien que entienda tanto la mentalidad china como la mexicana, que pueda facilitar comunicación y construir puentes entre nuestros mundos». Isabela miró los documentos que Chen Wei había puesto frente a ella. Era un contrato de trabajo, pero cuando vio el salario propuesto, casi se atraganta con el té. «Señor Chen, esto es más dinero del que he visto en toda mi vida. Es lo que vale su talento, señorita Isabela. La pregunta es, ¿está dispuesta a aceptar?» Isabela pensó en los documentos esparcidos en la mesa de Graciela, en la verdad sobre la muerte de sus padres, en Aurelio celebrando su contrato millonario mientras ella era expulsada de la casa como una criminal. Por primera vez en 10 años, tendría recursos propios, tendría poder, influencia, la capacidad de luchar de igual a igual contra gente como los Vázquez. «Acepto», dijo, y al pronunciar esas palabras sintió como si una nueva versión de sí misma estuviera naciendo. Chen Wei sonrió y extendió la mano. «Bienvenida al equipo, directora Morales». Cuando se estrecharon las manos, Isabela supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era la empleada invisible que limpiaba en silencio. Ahora era alguien con voz, con recursos, con la capacidad de buscar la justicia que sus padres merecían. El juego apenas comenzaba. Y por primera vez en años, ella tenía cartas para jugarlo. 6 meses habían pasado desde que Isabela comenzó su nueva vida como directora de Relaciones Culturales de Chen Wei International. Su oficina en Torre Guadalajara tenía una vista espectacular de la ciudad, y cada mañana al llegar se recordaba a sí misma que ya no era la mujer invisible que había sido durante tanto tiempo. El trabajo era desafiante pero satisfactorio. Facilitaba comunicación entre empresarios chinos y mexicanos, organizaba eventos culturales, y había descubierto que tenía un talento natural para los negocios internacionales. Chen Wei la había tomado bajo su protección como un mentor, y poco a poco Isabela había ganado respeto en círculos empresariales que antes ni siquiera sabía que existían. Pero por las noches, cuando regresaba al departamento que ahora podía costear en una zona exclusiva de la ciudad, su mente siempre volvía a los documentos de sus padres y a la investigación que había estado posponiendo. Había estado esperando el momento adecuado, reuniendo recursos y contactos, aprendiendo cómo moverse en el mundo de los poderosos. Ahora se sentía lista. Esa tarde de viernes, después de terminar una reunión con inversionistas de Shanghái, Isabela se dirigió a su oficina y cerró la puerta con seguro. Sacó de su escritorio una carpeta que había estado alimentando discretamente durante meses. Todo lo que había podido averiguar sobre Aurelio Vázquez, sin levantar sospechas, gracias a su nueva posición, tenía acceso a bases de datos comerciales, registros públicos y, lo más importante, a conversaciones casuales con gente que conocía los trapos sucios de medio Guadalajara. Había descubierto que Aurelio había tenido problemas financieros serios varias veces en su carrera,
y que siempre había logrado salir adelante de maneras que levantaban cejas entre sus competidores. ¿Te quedas tarde otra vez? La voz de Chen Wei la sobresaltó. Rápidamente cerró la carpeta y sonrió. Solo terminando unos reportes, señor Chen. Él se acercó a su escritorio con esa mirada penetrante que había aprendido a reconocer. Chen Wei era un hombre que no llegó donde estaba por casualidad. Tenía un instinto casi sobrenatural para detectar cuando algo no cuadraba. Isabela, en estos meses hemos desarrollado una relación de confianza, ¿verdad? Por supuesto, señor. Entonces quiero que me digas qué es lo que realmente te está preocupando. Desde hace semanas te noto distinta, como si estuvieras cargando algo pesado. Isabela vaciló. Había pensado mantener la investigación en secreto, pero parte de ella sabía que necesitaba ayuda. Y Chen Wei había demostrado ser no solo un buen jefe, sino un hombre genuinamente preocupado por su bienestar. Es complicado, señor Chen. Es algo personal, relacionado con mi familia. ¿Tiene que ver con los Vázquez? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cómo había conectado esos puntos? ¿Por qué pregunta eso? Chen Wei se sentó en la silla frente a su escritorio. Porque he estado en los negocios por 30 años y he aprendido que las coincidencias rara vez son casuales. Una joven talentosa trabajando como empleada doméstica para un empresario con reputación dudosa. Una canción que salva un contrato crucial, un despido sospechoso. Todo eso huele a historia incompleta. Isabela se dio cuenta de que había subestimado la perspicacia de su jefe. Después de un momento de indecisión, abrió la carpeta. Mis padres fueron asesinados hace 10 años. Durante mucho tiempo pensé que había sido un accidente, pero recientemente descubrí que estaban investigando una red de lavado de dinero, y creo que Aurelio Vázquez era parte de esa red. Chen Wei escuchó en silencio mientras Isabela le contaba toda la historia. Los documentos ocultos, las referencias a El Constructor, las conexiones entre las fechas y los proyectos de Aurelio. Cuando terminó, él se quedó pensativo por varios minutos. ¿Qué evidencias concretas tienes contra él? Los documentos de mis padres son de hace 10 años. Tienen información valiosa, pero no suficiente para una acusación criminal. Necesito algo más reciente, más directo. ¿Y qué planeas hacer? Isabela respiró profundo. Era la primera vez que verbalizaba el plan que había estado formándose en su mente. Quiero infiltrarme en su mundo. Ahora tengo una posición respetable. Conexiones, recursos. Puedo acercarme a él como empresaria, no como empleada. Puedo ganar su confianza y obtener las evidencias que necesito. Chen Wei se reclinó en su silla, estudiándola con una expresión inescrutable. Es peligroso. Si realmente mató a tus padres, no dudará en hacerte daño si descubre lo que estás haciendo. Lo sé, pero es la única manera de obtener justicia para ellos. ¿Y si te ayudo? Isabela lo miró sorprendida. ¿Cómo? Tengo recursos, contactos, experiencia en situaciones delicadas. Mi empresa ha tenido que lidiar con socios corruptos antes. Sé cómo manejar este tipo de investigaciones. No puedo pedirle que se arriesgue por mí. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Chen Wei se levantó y caminó hacia la ventana. Esa noche que cantaste en casa de Vázquez, me recordaste a mi propia familia, a los valores que mi abuela me enseñó sobre lealtad y honor. Si alguien mató a tus padres por hacer lo correcto, entonces es mi deber ayudarte a encontrar justicia. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante tanto tiempo había estado sola en esto, cargando el peso de la verdad, sin nadie con quien compartirlo. ¿Qué tiene en mente? Primero, vamos a contratar investigadores privados profesionales. Necesitamos información actualizada sobre las finanzas de Vázquez, sus socios, sus movimientos. Segundo, vamos a usar tu nueva posición para acercarnos a él gradualmente, pero no como enemiga, sino como potencial aliada de negocios. Aliada. Mi empresa está expandiendo operaciones en México. Necesitamos socios locales para algunos proyectos. Vázquez podría ser un candidato atractivo, especialmente después del éxito de nuestro contrato anterior. Isabela comenzó a entender la brillantez del plan. No sería una confrontación directa, sino una aproximación estratégica que le permitiría ganar acceso al mundo privado de Aurelio. Pero necesitamos ser muy cuidadosos, continuó Chen Wei. No podemos levantar sospechas. Tu transformación tiene que parecer natural, el resultado lógico de tu éxito profesional. Durante las siguientes 2 horas, desarrollaron un plan detallado.
Chen Wei contactaría discretamente investigadores de seguridad corporativa que habían trabajado para él antes. Isabela comenzaría a aparecer en eventos sociales donde era probable que se encontrara con Aurelio, estableciendo gradualmente una nueva identidad como empresaria exitosa. Una cosa más, dijo Chen Wei antes de irse. Durante estos meses trabajando contigo, he llegado a considerarte no solo una empleada valiosa, sino una amiga. Quiero que sepas que puedes contar conmigo completamente en esto. Cuando se quedó sola en la oficina, Isabela miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar ahí afuera estaba el hombre que había matado a sus padres, viviendo una vida cómoda construida sobre sangre y mentiras. Pero ya no era la niña huérfana e indefensa que había sido durante 10 años. Ahora tenía recursos, aliados y un plan. Aurelio Vázquez había cometido el error de subestimar a la empleada invisible a la que había despedido. Pronto descubriría qué tan grande había sido ese error. La cacería había comenzado, y esta vez, ella era la depredadora. 9 meses habían pasado desde que Isabela y Chen Wei iniciaron su investigación encubierta. Lo que habían descubierto superaba sus peores sospechas. Aurelio Vázquez no era solo un empresario corrupto. Era el núcleo de una red criminal que había estado operando durante 15 años, lavando dinero de carteles mexicanos a través de inversiones asiáticas falsas. Los investigadores privados que Chen Wei había contratado eran antiguos agentes federales que sabían exactamente dónde buscar, habían rastreado transacciones bancarias, fotografiado reuniones secretas y documentado una cadena de evidencias que conectaba directamente a Aurelio con al menos 6 asesinatos. Incluyendo el de Roberto y Lian Morales, Isabela estaba en su oficina revisando el último reporte cuando sonó su teléfono privado. Era Marco Delgado, el investigador principal. «Señorita Morales, tenemos algo grande. ¿Puede venir al hotel esta noche?» 1 hora después, Isabela se encontraba en la suite de Marco en el Hotel Fiesta Americana. Chen Wei ya estaba ahí, estudiando unos documentos con expresión sombría. «¿Qué encontraron?», preguntó Isabela sin preámbulos. Marco, un hombre de 50 años con cicatrices que hablaban de una carrera peligrosa, puso una grabadora sobre la mesa. «Conseguimos esto hace 3 horas», una conversación entre Vázquez y su contador. Daniel Mercado presionó play y la voz de Aurelio llenó la habitación, tensa y desesperada. «No me importa cómo lo hagas, Daniel. Necesitamos mover esos 8 millones antes del viernes, o estamos jodidos. Aurelio, ya no podemos usar las cuentas de Panamá. Están muy calientes después de lo que pasó con los colombianos. Entonces usa las de Hong Kong». Chen Wei nos abrió esas conexiones. «Úsalas». Isabela sintió que el estómago se le revolvía. Aurelio estaba usando el dinero del contrato legítimo de Chen Wei para lavar dinero sucio. Y si Chen Wei se entera, ese chino no es pendejo. Y ya preguntó varias veces por los usos específicos de la inversión. Chen Wei no va a enterarse de nada porque no va a vivir lo suficiente para hacer preguntas incómodas. El silencio en la habitación fue total. Chen Wei palideció visiblemente. «¿Qué estás diciendo, Aurelio?» «Estoy diciendo que nuestros socios asiáticos ya están hartos de tanta supervisión. Un accidente oportuno podría solucionar varios problemas de una vez». Marco detuvo la grabación. «Hay más. 4 horas de conversaciones que prueban no solo el lavado de dinero, sino conspiracy para cometer asesinato». Chen Wei se levantó y caminó hacia la ventana. «Me quiere matar», murmuró. «El hijo de puta me quiere matar después de que le salvé el negocio. Y no es la primera vez que lo hace», añadió Marco. «Tenemos evidencias de que ordenó el asesinato de sus suegros, porque descubrieron que estaba robando dinero de la empresa familiar de Carmela». Isabela sintió que la habitación giraba a su alrededor. La verdad era aún peor de lo que había imaginado. «¿Qué hay de mis padres?», preguntó con voz temblorosa. Marco sacó otra carpeta. «Tenemos la confesión completa. En una conversación de hace 2 semanas, Vázquez le cuenta a un socio sobre el problema chino de 2008. Describe exactamente cómo mandó sabotear el carro de tus padres en la carretera a Puerto Vallarta». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. Después de 10 años, finalmente tenía la confirmación absoluta de lo que había sospechado. «Pero hay algo más», continuó Marco. «Algo que los va a sorprender». ¿Recuerdan que se preguntaban cómo terminó Isabela trabajando precisamente para Vázquez? No fue casualidad. «¿Qué quiere decir?», preguntó Chen Wei.
Rosa, la mucama que recomendó a Isabela para el trabajo, trabajaba para nosotros. Isabela se quedó helada. ¿Cómo que trabajaba para ustedes? Para la DEA. Específicamente, llevábamos 3 años tratando de infiltrar la organización de Vázquez. Rosa era nuestra informante dentro de la casa. Cuando se enteró de que Isabela era hija de Roberto y Lian Morales, pensó que sería perfecto tenerla cerca de Vázquez. En caso de que algún día fuera útil para la investigación, Rosa sabía quién era yo desde el principio. Sabía exactamente quién eras y te cuidó durante 5 años, reportándonos cualquier cosa que pudiera ponerte en peligro. Isabela se sentó pesadamente. Su vida entera había sido una mentira. Cada trabajo, cada conexión, cada oportunidad había sido manipulada por fuerzas que no conocía. Pero Rosa desapareció hace 8 meses, continuó Marco. El mismo día que Carmela te despidió, creemos que Vázquez descubrió que era informante y la mandó matar. Chen Wei regresó a la mesa con expresión decidida. Ya estuvo bueno de juegos. Tenemos suficientes evidencias para acabar con Vázquez para siempre. ¿Cuál es el siguiente paso? Normalmente, entregaríamos todo esto al FBI y la DEA, pero hay un problema, dijo Marco. Vázquez tiene contactos muy altos en el gobierno. Ya sabemos que al menos 2 fiscales están en su nómina. Si seguimos los canales oficiales, las evidencias podrían perderse, o él podría escapar antes del arresto. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Isabela. Una confrontación directa. Lo acorralamos con las evidencias, lo grabamos confesando, y luego entregamos todo a la prensa internacional al mismo tiempo que a las autoridades. Así no puede sobornar o intimidar a nadie. Chen Wei sonrió con una expresión que Isabela nunca había visto antes. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. Tengo una idea mejor. Mañana es la cena de gala de la Cámara de Comercio Internacional. Vázquez va a estar ahí, así como reporteros, empresarios importantes y funcionarios de gobierno. Si lo confrontamos ahí, frente a todos, no podrá escapar ni negar nada. Es arriesgado, observó Marco. Si se pone violento, por eso vamos a tener seguridad discreta, dijo Chen Wei, y vamos a asegurarnos de que todo quede grabado desde múltiples ángulos. Isabela se quedó callada, procesando todo lo que había escuchado. Durante meses había planeado este momento, pero ahora que estaba cerca, sentía una mezcla de terror y determinación corriendo por sus venas. «Hay algo que debo decirles», murmuró finalmente. «Antes de que hagamos esto, necesitan saber que durante mis 5 años en esa casa, yo también grabé conversaciones». Marco y Chen Wei la miraron sorprendidos. «¿Qué?» Siempre supe que algo raro pasaba. Los primeros años, lo hacía por protección, en caso de que me acusaran de algo. Pero después, cuando comencé a sospechar sobre mis padres, empecé a grabar todo lo que podía. Sacó de su bolsa un pequeño dispositivo de grabación digital. Tengo docenas de horas de conversaciones entre Aurelio y sus socios, incluyendo una donde admite que mandó matar a los chinos, porque sabían demasiado. El silencio que siguió fue cargado de electricidad. Marco sonrió por primera vez desde que lo conocía. «Señorita Morales, acaba de asegurar que Aurelio Vázquez nunca vuelva a ver la luz del sol como hombre libre». Esa noche, Isabela no durmió. Se quedó despierta en su departamento, mirando las luces de la ciudad y pensando en sus padres. Mañana, después de 10 años, finalmente obtendría la justicia que merecían. Pero primero tenía que sobrevivir a la confrontación más peligrosa de su vida. La cena de gala de la Cámara de Comercio Internacional se celebraba en el salón principal del Hotel Villa Primavera, el más exclusivo de Guadalajara. Isabela llegó a las 8 en punto, luciendo un vestido azul marino que Chen Wei había insistido en comprarle para la ocasión. Ya no era la empleada tímida de años atrás, era una ejecutiva respetada, y su presencia comandaba atención. Chen Wei la esperaba en la entrada, impecable en su smoking negro, pero Isabela notó la tensión en sus ojos. Ambos sabían que esta noche cambiaría todo. «¿Está lista?», le preguntó, ofreciéndole su brazo. «Nunca he estado más lista en mi vida», respondió Isabela, sintiendo el pequeño dispositivo de grabación oculto en su clutch. El salón estaba lleno de la élite empresarial de México y varios países asiáticos. Reporteros de medios internacionales circulaban discretamente, y Isabela reconoció a varios funcionarios gubernamentales que había visto en las noticias.
Marco y su equipo estaban distribuidos estratégicamente por el lugar, vestidos como invitados pero con cámaras ocultas y micrófonos direccionales. «Ahí está», murmuró Chen Wei. Aurelio Vázquez estaba en el centro del salón, rodeado de admiradores y socios, luciendo como el empresario exitoso que aparentaba ser. Llevaba un smoking italiano perfectamente cortado y esa sonrisa confiada que Isabela recordaba de sus años de servidumbre. Carmela estaba a su lado, radiante en un vestido dorado que probablemente costaba más que el salario anual que Isabela había ganado como empleada. «Vamos a saludarlo», dijo Isabela, comenzando a caminar hacia él. Aurelio la vio acercarse, y por un momento, su expresión se congeló. Era evidente que no esperaba verla ahí, mucho menos vestida como una igual. «Isabela, qué sorpresa», exclamó cuando llegaron hasta él, pero su voz sonaba forzada. «No sabía que estarías aquí. Es un placer verlo de nuevo, señor Vázquez», respondió Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Permítame presentarle formalmente a mi jefe, Chen Wei. Por supuesto, ya nos conocemos», dijo Aurelio, estrechando la mano de Chen Wei. «¿Cómo han estado? Escuché que Isabela está teniendo mucho éxito en su nueva posición. Ha sido una empleada excepcional», respondió Chen Wei. «De hecho, queríamos hablar con usted sobre algunas oportunidades de negocio». Los ojos de Aurelio se iluminaron. Isabela sabía que desde el contrato de los 50 millones, él había estado buscando maneras de expandir su relación comercial con Chen Wei. «Me encantaría escuchar sobre eso. ¿Por qué no vamos a un lugar más privado para discutirlo?» «Excelente idea», dijo Chen Wei. Aurelio los guió hacia una sala de conferencias adyacente al salón principal. Carmela los siguió, claramente intrigada por la transformación de su ex empleada. Una vez dentro, Aurelio cerró la puerta y se volteó hacia ellos con expectativa. «Bueno, ¿de qué oportunidades estamos hablando?» Isabela y Chen Wei intercambiaron una mirada. Era el momento. «Queremos hablar sobre sus verdaderos negocios, señor Vázquez», dijo Isabela con voz calmada. «Los que no aparecen en sus reportes oficiales». La sonrisa de Aurelio se desvaneció inmediatamente. «No sé de qué estás hablando». «Hablamos del lavado de dinero», continuó Chen Wei. «De los 8 millones que está moviendo ilegalmente a través de nuestro contrato. De los asesinatos que ha ordenado para proteger su negocio». Carmela soltó un grito ahogado. Aurelio se puso pálido como la cera. «Están locos. No tengo idea de qué están insinuando». Isabela sacó su dispositivo de grabación del clutch. «¿No? Entonces quizás esto le refresque la memoria». Presionó play y la voz de Aurelio llenó la habitación. «Daniel, necesitamos mover esos 8 millones antes del viernes o estamos jodidos. Chen Wei no va a enterarse de nada porque no va a vivir lo suficiente para hacer preguntas incómodas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmela miraba a su marido con horror creciente. «Aurelio, ¿qué significa esto?» «Es una trampa», murmuró él, pero su voz sonaba derrotada. «Es una maldita trampa». «No es una trampa», dijo Isabela, sintiendo 10 años de dolor y rabia fluyendo a través de su voz. «Es justicia. Justicia por Roberto y Lian Morales». Aurelio la miró como si acabara de ver un fantasma. «Tus padres, mis padres, a quienes usted mandó asesinar porque descubrieron su red de lavado de dinero. Mis padres, que murieron porque se negaron a ser parte de su negocio sucio. No, no puedes probar eso». Isabela presionó play otra vez, y esta vez la grabación era aún más damning. El problema chino de 2008. Tuve que mandar sabotear su carro en la carretera a Puerto Vallarta. No me quedó opción. Sabían demasiado sobre las conexiones con Hong Kong. Carmela se tambaleó y tuvo que agarrarse de una silla para no caerse. ¿Mataste gente? ¿Mataste gente, Aurelio? Carmela, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Que eres un asesino, que nuestro dinero viene de la sangre. En ese momento, la puerta se abrió y Marco entró con otros 2 agentes, seguidos por reporteros con cámaras y varios funcionarios gubernamentales. Aurelio Vázquez está arrestado por conspiración, lavado de dinero y múltiples cargos de asesinato, anunció Marco. Aurelio miró alrededor de la habitación con desesperación, como un animal acorralado buscando una salida que no existía. «Esto es un malentendido», murmuró. «Puedo explicarlo todo». «No hay nada que explicar», dijo Isabela, acercándose a él. «Durante 5 años trabajé en su casa.
viéndolo vivir cómodamente con dinero manchado de sangre. Durante 5 años fui invisible para usted, solo un mueble que servía comida y limpiaba sus mesas. Pero los invisibles vemos todo, señor Vázquez, y recordamos todo. Isabela, por favor, tu familia. Yo puedo compensarte. ¿Compensarme? La voz de Isabela se elevó por primera vez. ¿Cómo compensa a una niña de 18 años que se quedó huérfana porque usted quería proteger su dinero sucio? ¿Cómo compensa 10 años de dolor, de preguntas sin respuesta, de culparse a sí misma por no poder salvar a sus padres? Aurelio se derrumbó en una silla, finalmente entendiendo que no había escape. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Su disculpa llega 10 años tarde», respondió Isabela. «Y no cambia nada». Carmela se acercó a Isabela con lágrimas en los ojos. Yo no sabía nada de esto. Tienes que creerme. Si hubiera sabido. Usted me despidió por celos y me acusó de ser una ladrona», dijo Isabela calmadamente. «Pero no sabía que estaba casada con el verdadero ladrón». Mientras los agentes esposaban a Aurelio, Carmela sacó una llave de su bolsa. «Nuestra casa. Hay una caja fuerte en el estudio. La combinación es la fecha de nuestro aniversario. 15/06/98. Ahí están todos los documentos, todas las pruebas de lo que hizo. Tómalo todo». «¿Por qué me está ayudando?», preguntó Isabela. «Porque durante años viví pensando que era la reina de un reino próspero. Ahora me doy cuenta de que era solo la esposa ignorante de un monstruo». Cuando se llevaron a Aurelio, él se volteó una última vez hacia Isabela. «La canción», murmuró. «Esa maldita canción lo cambió todo». Isabela sonrió por primera vez en la noche, una sonrisa que era mezcla de tristeza y satisfacción. «Mi madre me enseñó esa canción para honrar a los huéspedes, pero también me enseñó que la música tiene poder, que puede abrir puertas y tocar corazones. Nunca me dijo que también podía servir justicia». Mientras los reporteros tomaban fotografías y hacían preguntas, Chen Wei puso una mano protectora en el hombro de Isabela. «¿Cómo se siente?», le preguntó. Isabela miró por la ventana hacia las luces de Guadalajara, la ciudad donde había crecido, donde había perdido todo, y donde finalmente había encontrado la fuerza para reclamar su verdad, como si finalmente pudiera respirar. Respondió. La justicia había llegado, y con ella, la paz que había estado buscando durante 10 largos años. Un año después de la caída de Aurelio Vázquez, Isabela se encontraba de pie en el cementerio de Mezquitán, frente a las tumbas de sus padres. Las lápidas habían sido renovadas con granito negro y caracteres dorados, tanto en español como en chino, honrando finalmente ambas culturas que habían definido sus vidas. En sus manos llevaba un ramo de crisantemos blancos, la flor tradicional china para honrar a los ancestros, mezclados with cempasúchil, las flores mexicanas que su padre había amado. Era una combinación que habría hecho sonreír a ambos. «Mamá, papá», murmuró en mandarín, como solía hacer cuando era niña. «Por fin puedo decirles que el hombre que les hizo daño ya no puede lastimar a nadie más». El juicio de Aurelio había sido el evento mediático más seguido en México ese año. Las evidencias presentadas por Isabela, Chen Wei y el equipo de Marco habían sido abrumadoras. Aurelio fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos de asesinato, lavado de dinero y conspiración criminal. Su imperio inmobiliario había sido desmantelado y todos sus bienes confiscados para compensar a las víctimas de sus crímenes. «Señorita Morales», una voz suave la sobresaltó. Se volteó para encontrar a Chen Wei caminando hacia ella por el sendero de grava. Llevaba un traje negro formal y una expresión respetuosa. En sus manos tenía un pequeño incensario de bronce. «Espero no estar interrumpiendo un momento privado», dijo él. «Quería venir a presentar mis respetos a sus padres». Isabela sintió que el corazón se le llenaba de calidez. Durante todo el proceso legal, Chen Wei había sido más que un jefe o un aliado. Se había convertido en la familia que había perdido. Ellos habrían estado honrados de conocerlo, señor Chen. «Solo Chen Wei, por favor, después de todo lo que hemos pasado juntos, creo que podemos prescindir de las formalidades». Él encendió el incienso y lo colocó frente a las tumbas, inclinándose 3 veces en el ritual tradicional chino de respeto a los muertos. «¿Cómo se siente al estar aquí hoy?», le preguntó después de unos momentos de silencio respetuoso. Isabela reflexionó sobre la pregunta.
El año anterior había sido un torbellino de emociones. El alivio de la justicia obtenida, la satisfacción de ver a Aurelio enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también el dolor de procesar completamente la pérdida de sus padres y la realidad de lo que habían sufrido. «Me siento en paz», respondió finalmente. «Por primera vez en 10 años, siento que puedo dormir tranquila sabiendo que ellos pueden descansar en paz también. Y su futuro, ¿ha decidido qué quiere hacer ahora que todo esto terminó?» Isabela sonrió. Era una pregunta que había estado contemplando durante meses. Su trabajo con Chen Wei International había prosperado enormemente, especialmente después de la publicidad positiva que recibieron por ayudar a exponer la corrupción de Aurelio. Ahora era reconocida como una de las especialistas en relaciones comerciales asiático-mexicanas más respetadas del país. «Tengo una propuesta que hacerle», dijo, volteándose hacia él. «He estado pensando en establecer una fundación. ¿Una fundación? Para ayudar a familias de inmigrantes asiáticos en México, educación, asistencia legal, programas culturales. Quiero que las niñas como yo no tengan que esconder quiénes son para ser aceptadas». Chen Wei sonrió, y era la sonrisa orgullosa de un padre viendo crecer a su hija. «Me parece una idea hermosa. Y por supuesto, Chen Wei International estará encantado de ser el principal financiador de esa fundación. En serio, Isabela, usted me ha enseñado más sobre coraje, determinación y justicia en estos 2 años que muchas personas aprenden en toda una vida. Sería un honor apoyar su trabajo». Caminaron juntos hacia la salida del cementerio, pero Isabela se detuvo al pasar frente a una tumba reciente. La lápida decía simplemente: «Rosa Martínez, una amiga leal. Ella también merece ser recordada», murmuró Isabela. Habían encontrado el cuerpo de Rosa 3 meses después del arresto de Aurelio, enterrado en uno de sus terrenos de construcción. Durante el juicio, se reveló que Aurelio había descubierto que era informante de la DEA y había ordenado su muerte el mismo día que despidió a Isabela. Rosa había muerto protegiendo a la mujer que había cuidado en secreto durante 5 años. Sin ella, yo nunca habría tenido la oportunidad de estar cerca de Aurelio para obtener esas grabaciones», dijo Isabela. En cierta forma, ella también ayudó a que se hiciera justicia. «Los héroes silenciosos a menudo son los más importantes», observó Chen Wei mientras salían del cementerio. Isabela pensó en todos los cambios que había experimentado. Ya no era la joven asustada que se escondía de su herencia cultural. Ahora hablaba mandarín con orgullo en reuniones de negocios, organizaba festivales culturales chinos en Guadalajara y había aparecido en varias revistas como un ejemplo de éxito empresarial multicultural. Pero quizás lo más importante era que había aprendido a perdonarse a sí misma por los años de silencio, por no haber podido salvar a sus padres, por todas las veces que se había sentido ashamed de quién era. «Hay algo más», dijo Chen Wei mientras llegaban a sus autos. «Tengo noticias sobre Carmela. ¿Cómo está?», preguntó Isabela con genuina curiosidad. Durante el juicio, Carmela había cooperado completamente con las autoridades, entregando documentos adicionales que ayudaron a asegurar la condena de Aurelio. Había perdido todo en el proceso: la mansión, las cuentas bancarias, el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Está trabajando como consultora de bienes raíces en Puerto Vallarta, una vida modesta, pero honesta, y pidió que le dijera que lamenta profundamente cómo la trató. Isabela asintió. El perdón era algo en lo que había estado trabajando con un terapeuta, no por Carmela o por Aurelio, sino por ella misma, para liberarse del peso del resentimiento. «Tal vez algún día pueda hablar con ella», dijo. «Pero no todavía esa noche. Isabela regresó a su departamento y encontró un paquete esperándola en la puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito en una caligrafía desconocida. Dentro había un viejo reproductor de casetes y una nota: «Isabela, encontré esto entre las cosas de Rosa. Pensé que te gustaría tenerlo con cariño». «Marco», presionó play, y la voz de su madre llenó la habitación, cantando la misma canción que había cambiado su destino aquella noche en casa de los Vázquez. Pero esta vez, escuchándola, Isabela entendió algo que nunca había captado antes. La canción no era solo sobre hospitalidad hacia los huéspedes. Era sobre abrir el corazón a las posibilidades, sobre tener el coraje de mostrar tu verdadero yo al mundo,
sobre creer que incluso en la oscuridad, la luz puede encontrar una manera de brillar. Se sentó en su sofá, mirando por la ventana hacia las luces de Guadalajara, y comenzó a cantar junto con la grabación. Esta vez, no cantaba para impresionar a un inversionista o salvar un negocio, cantaba para honrar la memoria de sus padres, para celebrar el camino que había recorrido y para prometerse a sí misma que nunca más se escondería de quien realmente era. La música de sus ancestros se mezcló con los sonidos de la ciudad mexicana que la había adoptado, creando una armonía perfecta que representaba exactamente lo que ella había llegado a ser: un puente entre dos mundos, una mujer completa que honraba todas las partes de su identidad. Al día siguiente comenzaría a trabajar en la fundación que ayudaría a otras niñas como ella. Pero esa noche, simplemente cantó, y en su voz estaba el eco de todas las generaciones que habían venido antes que ella, y la promesa de todas las que vendrían después. La canción que había salvado un imperio y destruido otro, finalmente, había encontrado su verdadero propósito: ser un himno de esperanza, identidad y la fuerza imparable de la verdad